Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante, a un nuevo capítulo con Martina Rago aquí codo a codo, mostrándole a usted y al mundo cuáles son las verdaderas mentiras. Y nuestro invitado de hoy es Luis Fernando Sánchez, abogado, diputado del Partido Republicano, que ha tenido una muy buena gestión en este tiempo desde ya antes de lo que fue nuestro plebiscito, pero tras el plebiscito ha sido categórico, claro, transparente, como en general se ha posicionado también el Partido Republicano. Así que quisimos invitarlo. Luis Fernando, muchas gracias por estar acá. Martín, saludarte como siempre. Un agrado que podamos compartir este tiempo juntos haciendo estos análisis. Muchas gracias por la invitación, Vanessa. Un gusto estar compartiendo contigo también, Martín. No, no, un agrado estar contigo, tremendo invitado y Vanessa, muy buenos días. Sí, para mí ya son buenas noches, porque estoy aquí desde las Alemanias todavía, pero ya voy vislumbrando el final del ciclo, así es que feliz de poder volver a Chile a hacer un trabajo que está fundado en parte en la obra de Václav Havel, mi estimado telepensante, El poder de los sin poder. ¿De qué nos hablas, Abel, ahí? Justamente de lo que trata este programa, de cómo las personas en algún momento vivimos bajo una mentira política, y la mentira política que se ha instalado de parte de ciertas élites en nuestro país es que tenemos que continuar con el proceso. O sea, ni siquiera plebiscito de entrada por si la gente realmente decidió que aquí hay cosas en juego que no había visto antes. Y bueno, son distintas las posturas que hay, pero claramente el llamado de Havel a hacer una revolución existencial. ¿De qué se trata? Se trata de convertir el corazón en pos de retomar el poder cada uno de los individuos, cada uno de los militantes de Chile Vamos y de cualquier partido que sea que no esté representando en este momento su opción, que haga saber esto a sus dirigencias. Y si no lo puede hacer saber eh, porque no están los canales, que tome su decisión de armar nuevas agrupaciones. El ejemplo de los amarillos es realmente histórico en términos de lo que significa decirle a una dirigencia, saben que basta, y tomar el toro por las astas y seguir el camino de transformación moral por la libertad, por la paz, por una república que amamos en nuestro país, que es Chile. Luis Fernando, ¿cómo ves tú el mapa general de lo que se está cocinando, como dicen, en torno a toda esta continuación del proceso en estos momentos? Bueno, efectivamente, resulta evidente que la misma noche del plebiscito habían sectores, esto de la vieja política que he señalado en otras ocasiones, que tenían esto ya más o menos cocinado, tenían resuelto qué es lo que iba a ocurrir, hacia dónde iba a encaminarse el resultado de, el plebiscito, independiente de qué opción se impusiera. Eh, es la típica crítica que se ha hecho desde hace mucho tiempo de la famosa cocina, y al parecer aquí lo que se impuso fue la cocina una vez más, o al menos eso pretendían algunos, pretendían que se impusiera la cocina. Y nos hemos dado cuenta, gracias a la presión ciudadana, gracias a que mucha gente ha levantado la voz enviando correos electrónicos masivos que nos llegan todos los días, llamándonos la atención sobre la importancia de respetar las reglas del juego como estaban establecidas, esto que se habla del artículo 142. El artículo 142 era un compromiso de la clase política hacia Chile y es un compromiso que hoy día no quieren cumplir. Entonces nos hacen el llamado muchos chilenos a que respetemos la palabra empeñada por algunos. Los republicanos no estuvimos en ese acuerdo y sin embargo, al día de hoy parece ser que somos los únicos que estamos pidiendo que se cumpla, lo que es bien, bien curioso, bien enigmático, que justamente el partido, el sector que no estuvimos dentro de ese acuerdo, que nos parecía impresentable sentarnos a una mesa de negociación con la pistola puesta sobre la mesa, nunca estuvimos de acuerdo con eso, pero hoy día somos los únicos que estamos pidiendo que se cumpla con la palabra empeñada, donde se dijo este proceso constituyente tiene un comienzo, tiene un fin. Incluso el mismo presidente Boric en muchas ocasiones lo dijo, la misma ministra Vallejo en muchas ocasiones lo dijo. Hoy día, si no me equivoco, vi por ahí una entrevista que le hicieron al ex convencional Baradit, donde al parecer decía lo mismo, de que el voto rechazo era la validación de la constitución ahí vigente. Eh, Esto en el fondo es la lectura personal de él, un ex convencional de extrema izquierda, podríamos decir.
Entonces, evidentemente, habían algunos que querían que esto se resolviera en la cocina. Al final, la misma ciudadanía ha levantado la voz y ha dicho, por los canales que corresponde, que es, en el fondo, meter presión en redes sociales, lo hemos visto muy bien hecho por algunos, meter presión en los correos electrónicos que nos llegan, que nos hacen ver la opinión de la ciudadanía, gente que ha venido a manifestarse pacíficamente aquí enfrente del Congreso. Yo estuve compartiendo con algunos de ellos la semana antepasada, si no me equivoco, antes del 18 de septiembre, y es gente común y corriente, gente trabajadora de aquí a mi distrito, gente de Valparaíso, Viña del Mar, que de verdad se sienten muy afectados. Personas que he conocido, gente del gremio de los transportistas, comerciantes, dirigentes del comercio incluso. Tuve la oportunidad de encontrarme con gente de ese estilo en esa manifestación. Oye, que lo único que quieren es hacerle saber a la gente de Chileamos, no estamos de acuerdo con la cocina que ustedes quieren armar, y han tenido que recular hoy día. Chileamos. Entonces estamos viendo, y evidentemente estamos muy atentos y en conversaciones a ver cómo decanta esto, pero lo evidente es que esto no puede decantar en la dirección de que reseteemos una convención constitucional fracasada para que pueda repetirse el plato, los Atria, los Tingo, los Baradit, o gente con otros nombres, pero que va a encarnar el mismo comportamiento y las mismas ideas. Sí, ahí la Marisol Martín decía, Marisol Peña decía que ella, en el caso de que se diese esto de, porque ella tampoco está de acuerdo con la tesis de una nueva convención, sino que el Congreso mismo es el que tiene que hacer las reformas y luego se podrían plebiscitar si uno quiere, lo que debió haberse hecho en 2005. Ahí Gonzalo Rojas dio una, una idea genial, que fue, bueno, si el Congreso no quiere tener la potestad que tiene, que es constituyente, entonces que renuncien todos los del Congreso y elegimos un nuevo Congreso que efectivamente quiera hacerse cargo de lo que tiene, del trabajo que tiene que hacer y por lo cual tienen ingentes recursos. No sé cómo ves tú, Martín, ese escenario. Sí, bueno, y coincido plenamente. Yo creo que el Congreso es el que tiene que hacer la pega, ellos tienen la facultad de hacer reformas constitucionales, y sí coincido con que hay que plebiscitar lo que ahí salga en ese proceso de reformas constitucionales. Pero yo quería preguntarle a Luis Fernando, ¿cómo desarmamos un argumento, ¿no es cierto? Que está instalado erróneamente, que hubo un plebiscito de entrada donde se sacó el 78% de la prueba, ¿no es cierto? Con un número de votantes bien bajo, digamos, comparado con el plebiscito de salida. Entonces, incluso en la academia, o sea, para que veamos cómo está instalada esta falacia en las preguntas que le hacen a las personas, uno de los escenarios que dice, hay que hacer un nuevo proceso constituyente que permita tener una nueva constitución, pero además se pregunta, eh, dice, un acuerdo político para tener una nueva convención constituyente respetando el 80% del plebiscito de entrada original. Como que ese plebiscito original es perpetuo, ¿ah? Como que ese mandato hasta que no haya una nueva constitución va a ser efectivamente un mandato, pese a que el plebiscito salía, dijo lo contrario, con una cantidad de votos brutal del rechazo, digamos. Sí, ¿cómo desmantelamos ese argumento de que ese mandato original es perpetuo? Yo sé que lo legal no lo es y se acababa con el plebiscito salida, pero ¿por qué Chile vamos y por qué muchos políticos están enganchados en esto de que hay que seguir eternamente en un proceso constituyente y no simplemente respetar la ley y decir que hoy día la facultad de hacer reformas constitucionales la tiene el Parlamento? Y bueno, y si quieren iniciar otro proceso es algo totalmente nuevo, pero no comprarnos el tema del octubrismo, de que vamos a estar eternamente en las reformas, digamos, con este poder constituyente originario, esta convención que fue muy curiosa, digamos. Bueno, ahí lo que dice Martín, y perdona que me cuela ahí entre medio, pero hay un argumento muy bueno que ni siquiera es un argumento legal, sino yo creo que es entendible para todo el mundo, que es un argumento de números. ¿Qué fue lo que pasó en el plebiscito de entrada? Votaron 7.800.000 personas, ¿ya? Y de esas 7.800.000 personas, 5.800.000 personas votaron por el apruebo, ¿ya? ¿Qué pasó en el plebiscito de salida? 4.800.000 personas dijeron apruebo. O sea, el apruebo perdió 1.000.000 de votos, ¿ya? Y el rechazo sacó 7.800.000 votos. ¿De dónde venían esos votos? No fue gente que votó en su grueso, no fue gente que votó a prueba y se desencantó. Ojo ahí. O sea, si tú te fijas bien, no sé, menos de un 10% de esos votos eventualmente fue gente desencantada. Menos de un 10% de los votos totales la gente que participó. La relación en el fondo entre 1.000.000 y 13 millones que fueron los que participaron. La gran mayoría es gente que no participó en el plebiscito de entrada. Ese es el tema. Es gente que se sintió tan desconectada de la discusión que existía en ese momento, de que esto supuestamente iba a resolverse con una nueva constitución, que ni siquiera participaron. Entonces, desmontar ese argumento que comentaba Martín no es tan difícil,
porque es reconocer una cuestión evidente, que es que llevamos mucho tiempo en Chile con una mitad del país, por lo menos, quizás un poco más, que se siente completamente desafectada, desconectada del debate político. Gente que en ningún caso va a estar viendo conversaciones como las que estamos sosteniendo nosotros hoy día, por más interesantes que sean, porque no les hace sentido lo que estamos debatiendo y tenemos un desafío gigante como políticos, como gente que está en el Congreso, gente que participa en este tema, de volver a conectar con la gran mayoría de Chile. Eso no lo vamos a resolver solo cambiando el voto voluntario o voto obligatorio, que es algo que yo estoy impulsando, y entiendo que hay una mayoría en esa dirección, sino que tenemos que hablar de una forma y hablar con contenidos que le hagan sentido a esa gran mayoría de la gente, y ahí recojo lo que decía Vanessa en un comienzo, que es empoderar a la ciudadanía de cierta forma, rememorando el ejemplo de Havel, pero volver a interpretar a las grandes mayorías ciudadanas y a las urgencias sociales, que nosotros hablamos mucho en el Partido Republicano de ese concepto, las verdaderas urgencias sociales que son las preocupaciones del chileno común y corriente, que no están en estos debates políticos que a veces se leen muy de lejos, es a ellos a quienes debemos apuntar, y son precisamente esas personas las que llegaron a manifestar su opinión solamente porque había una ley y una multa que se los exigía. O sea, no nos hagamos ilusiones. No tenemos garantizado que esas 13 millones de personas van a seguir apareciéndose en elecciones futuras. Hay gente que también fue medio obligado a votar, pero que dijeron, esto no nos hace sentido. Entonces, esa tesis octubrista que decía Martín, de que esta cuestión es en el fondo un día de la marmota, un loop sin fin hasta que le demos al presidente Boric el resultado que él quiere, es impresentable. Es impresentable, no se sostiene en la realidad, no es lo que la gente dijo, y es gente que no se siente interpretada hoy día por ninguno de los sectores políticos, probablemente ni por los republicanos, ni por Chile Vamos, ni por los amarillos, ni por los socialistas, ni por los comunistas, ni por el Frente Amplio. No se sienten representados por nadie, hay que ser muy realista en eso. Entonces, que alguien pretenda atribuirse la interpretación de qué es lo que ocurrió el día que ganó el rechazo es bien impresentable, no se conecta con la realidad y no nos da como para reiniciar un proceso constituyente de nuevo, sin preguntarle a nadie, o sea, que esto sea exclusivamente fruto de la cocina. Eso no se sostiene. Oye, dos preguntas cortitas respecto a esto del microclima en el Parlamento. Uno, los propios parlamentarios que impulsan que esto sea como claro, un día de la marmota, así un flashback eterno, un raconto. Oye, primero, ¿no se dan cuenta que al cuestionar el resultado del plebiscito, por ejemplo, del rechazo, con esa cantidad brutal de votos que obtuvo el rechazo, ellos abren la puerta a que cualquier decisión que no le guste a cierto sector va a implicar que una semana después pueda hacer otro plebiscito, digamos, o sea, porque es abrir la puerta a que, vamos, o sea, no me gustó el resultado, estamos de nuevo con el proceso. O sea, acá una votación contundente y por lo tanto obliga a lo menos a una reflexión, a parar y decir quiero hacer algo en el asunto constitucional, bueno, pensemos bien, porque acá era un plebiscito, pero proponer abrir un proceso, con o sin plebiscito, da lo mismo, pero es cuestionar el resultado democrático de un plebiscito bien contundente, uno. Y la segunda pregunta, ¿no se dan cuenta en el Parlamento que al tirar la pelota para el lado, como decía Gonzalo Rojas, no hay letrista, pero imagino que eso, sacarla de la sede donde corresponde legalmente, están desvalidando la propia institución a la cual ustedes pertenecen, digamos, porque dicen, oiga, yo me declaro interdicto o incompetente o que no soy la sede de estos temas, por lo tanto creo una nueva institucionalidad, otra convención, que esperemos que no sea el circo que fue el anterior. Pero chuta, es decir, yo no estoy capacitado para hacer mi pega. Entonces, es un daño a la institucionalidad muy grande. ¿Cómo se ven estos argumentos, estos dos argumentos al interior del Parlamento, digamos? Porque es Sí, mira, curioso, digamos. es muy curioso. Y yo, a ver, yo veía esto venir, porque evidentemente las conversaciones aquí se estaban dando de antes incluso el plebiscito, y por eso soy súper categórico en decir que había un acuerdo, o esto estaba más o menos cocinado, para hacer la lectura entre Chile Vamos, entre la centroizquierda por lo menos, y después se sumó ahí el gobierno, de cómo esto tenía que seguir. Y no hubo mucho espacio para la reflexión ahí. Yo hice el ejercicio de conversar con diputados de Chile Vamos, de los distintos partidos, un poco para tener también el tacto, la percepción de qué es lo que piensan ellos, porque una cosa es lo que piensan sus directivas, pero otra cosa es lo que piensan cada uno de los diputados, y evidentemente ahí no siempre hay una conexión tan clara o tan que se mantenga en el tiempo, ¿ya? A veces hay muchas diferencias internas en el sector político. Entonces, yo les preguntaba, y claro, está la impresión de que las directivas de Chile Vamos
no se dio mucho espacio a la reflexión de cuál es el daño o los efectos secundarios que podría causar repetir un proceso constituyente como el que tuvimos la primera vez. Simplemente quisieron darle una especie de cheque en blanco a que esto se hiciera de nuevo, y después tuvieron que entrar en esto de los bordes, que es la discusión del día. En el fondo estamos desde hace unos días en esta discusión de los supuestos bordes. Yo no sé de qué bordes me hablan acá, si es que en el primer proceso constituyente ya se habían establecido tres límites súper contundentes, que era el carácter de República Democrática de Chile, los tratados internacionales y las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. Y díganme cuál de esos tres la convención cumplió. Ninguno. Ninguno. Entonces, que nos digan acá que supuestamente los bordes se van a cumplir, y aparte ahora vamos a tener probablemente en corto una contrapropuesta de la centroizquierda. Entonces vamos a ver también con qué cosas ellos no están dispuestos a comprometerse si quieren el papel. Entonces yo aprovecharía también de hacerle la pregunta a Chile Vamos. ¿Qué es lo que están dispuestos a transar? Porque al parecer Javier Macaya estaba dispuesto a transar todo. ¿Ya? Dijo que no había ningún intransable en, eso, en esa propuesta que ellos le hicieron a la centroizquierda. Yo la verdad, y a mí me llama la atención, yo no sé con quién aprendió a negociar Javier Macaya. Porque cuando tú te sientas a una mesa de negociación, pones una propuesta sobre la mesa, pero dices de entrada, me da lo mismo si es que me la aceptas o no. Entonces, yo de verdad no he visto un peor negociador en la vida. O sea, perdona, no he visto un peor negociador en la vida. Entonces, evidentemente, yo creo que aquí no hubo reflexión. Y lo que tú dices, Martín, yo estoy 100% de acuerdo. Esos efectos secundarios de seguir restándole validez o reconocimiento al Congreso Nacional, que evidentemente hay muchas críticas y cuestionamientos al Congreso, a la clase política que vienen de hace mucho tiempo, y quienes estamos recién entrando en el Congreso, estamos muchos tratando de hacer una pega bien seria, bien en serio, para intentar revertir eso. Si no, no podemos vivir en un país donde el Congreso no sea respetado, no sea al menos más o menos bien considerado por la ciudadanía. Sé que es una pega para largo, pero tenemos que empezar a hacer los esfuerzos. No podemos seguir mirando las bases el reconocimiento que debe tener el Congreso Nacional, y evidentemente decir de entrada que el Congreso no tiene el peso político, no tiene la validez institucional para hacerse cargo de reformas a la nueva Constitución, en todo orden de cosas, lo que pueda plantearse como discusión dentro del Congreso. Y yo aquí no estoy poniendo límites a lo que pueda plantear cada uno de los sectores políticos, y lo discutiremos y lo votaremos. Pero que se diga de entrada que nosotros no tenemos la autoridad para hacernos cargo de este tema, me parece bien delicado, por decirlo menos, y tenemos que ser muy responsables todos los diputados, todos los senadores, de no seguir contribuyendo a esta baja aprobación, a este bajo respaldo que tiene el Congreso Nacional hoy en Chile. Es que yo ahí quiero ser un poco abogada del diablo, que me toque de repente, que no sea siempre la que va dando los palos. Pero y yo creo que esa percepción de que no es el Congreso el que tiene que hacerse cargo de este tema está vinculado al plebiscito de entrada, donde sobre un 70% de la gente, si no me equivoco la cifra, pero era algo como así, dijo, Mm, queremos una convención sin políticos. O sea, ya no queremos políticos. Lo que pasa es que la gente tenía la ilusión mm, de que la persona de a pie iba a poder tener una discusión, y ahí es donde Marisol Peña decía, el que entra independiente debiese de ser expulsado si es que se diese de nuevo un proceso como el que vivimos, en caso de que pierda su independencia, como pasó con la lista del pueblo, digamos, ¿no? Porque ahí entregó gente supuestamente independiente, que por lo tanto, desde el sentido común, iba a poder acercarse a los temas, y en realidad terminó siendo gente extremadamente ideologizada, pero del extremo de la ideología. Entonces, yo creo que hay una percepción, por un lado, de que ese resultado del plebiscito no se puede cambiar tampoco. Es decir, por eso es que un plebiscito de entrada, de nuevo con esa pregunta, si es que se hiciese un plebiscito de entrada, habría que hacer esa pregunta, porque quizás hoy día las personas dicen, no, mira, prefiero el mal menor. Prefiero que lo hagan en el Congreso y que nos presenten las reformas, y que por último estén apoyados por un panel de expertos, para que por lo menos ahora no está Florcita Motúa porque ya me imagino cantando las reformas, digamos, ¿no? Pero nosotros además tenemos que pensar que el Congreso anterior era un Congreso con
eh, fallas estructurales importantes y si no me equivoco sigue estando Pamela Giles, por ejemplo, ahí, con todos los shows que se hicieron, todas las ridiculeces, la vergüenza que ha provocado ese Congreso anterior, generó también esa animadversión. Entonces yo creo que de alguna forma está eso a la base de ese diagnóstico y por otra parte también hay en Chile Vamos, para variar, este instinto de la culpa que lo tienen muy exacerbado y qué es lo que permanentemente desde la centro izquierda se le dice a la derecha. Y este es un punto fundamental para entender por qué podría ser, y es una hipótesis, que personas como Macaya se sienten a la mesa en una actitud que no es negociadora, sino que es genuflexa, definitivamente. O sea, toma, ahí tienes y estoy dispuesto a transarlo todo. Porque se les culpó de haber sido ellos los que no permitieron los cambios, ni las reformas a la constitución de Pinochet, los culpables de la situación del país. Primero que todo, la situación del país es un problema de gestión, no es un problema de constitución. Es un problema de política pública, no es un problema de constitución. Lo que pasa es que eso no da rédito, ¿no? Y segundo, el tema tiene que ver con que si tú eres oposición, y en todos esos años, salvo los dos gobiernos de Piñera, si tú eres oposición, tienes que ser oposición. O sea, si a mí me dijeran, no, pero es que tú siempre te opusiste a los cambios, además de que fueron tantos los cambios que Ricardo Lagos le puso su firma a una nueva constitución, o sea, de partida eso es mentira. Pero además de eso tienen esa culpa de que entonces tú eres el que se opone a los cambios. Y como en Chile se instaló, no sé si ustedes se acuerdan, pero habían varias encuestas en que a la gente se le preguntaba por qué quiere una nueva constitución y la gente, siempre la primera opción era porque quiero cambios, cambios. Entonces, aparecer delante de la gente como aquella persona que nuevamente se parapeta, digamos, en el artículo 142 o en lo que sea de la legalidad para que no haya cambios es algo que les parece hacia el público como algo impresentable porque van a aparecer nuevamente ellos como los malos que no quieren cambios y entonces se quedan en el lugar desde el cual les han tirado todo tipo de tomates y huevos podridos, desde la centro izquierda hasta la extrema izquierda, ustedes son los culpables. Entonces, yo un poco trato de entender la psicología de la gente, por qué actúa como actúa. No creo que aquí se trate de gente tonta, digamos, sino que me parece que esa sería quizás la lectura que estarían haciendo. No sé qué feedback ahí, cómo lo ven ustedes desde republicanos, porque ustedes se están yendo en contra justamente de esas sensaciones que fueron quedando a partir de muchos análisis durante todo este tiempo y que yo entiendo que Chile Vamos a estar recogiendo. O sea, el plebiscito de entrada que negó toda participación de los políticos y la exigencia de cambios. ¿Cambios a qué? No sé, pero al final la gente no quiso el cambio, que ese es un tema, el que le Sí, propusieron. bueno, sobre lo primero que comentabas, evidentemente, la esperanza que estaba puesta en un comienzo en la Convención Constitucional era que esto fuera una cuestión más ciudadana. Precisamente se rechazó la convención mixta, creo yo, la gran mayoría de la gente rechazó la convención mixta porque consideraron que esa era la institución de los políticos y que la convención constitucional iba a ser la institución ciudadana. Pero después de un año en que vimos cómo funcionó la Convención Constitucional, yo creo que la gran mayoría de la gente se dio cuenta de que en realidad eso fue un cuento, fue una venta de pomada, por decirlo de cierta forma, y no fue algo que se generó en la realidad. Ahora, si uno se fija en las encuestas, ¿cuál vendría siendo la solución de moda para producir algo más o menos similar? Es esto de la comisión de expertos. La mayoría de la gente le resulta atractivo esto de que sean los expertos. Pero, ¿qué te dice la realidad? Y lo digo también como abogado y como alguien que ha seguido hace muchos años las discusiones legislativas y las discusiones políticas. Todos tienen sus expertos. O sea, perdona, pero para Revolución Democrática, el gurú, el experto, es Fernando Atria. Para la UDI, ponte tú, no sé, podría ser alguien como Constanza Juve, quizás, muy respetable, pero tienen también en el fondo gente que representa sus ideas y que caen dentro de este cuadro de los expertos. RN también tendrá los suyos, Evópoli también, podría ser el Cheche García, no sé. Entonces, todos tienen sus expertos. Entonces, la pregunta es, ¿quién va a armar ese famoso consejo de ancianos? ¿Cómo se van a conformar los expertos? ¿De dónde van a salir? ¿Quién los va a presentar? ¿Y en qué cantidades, en qué proporciones? Entonces, también hablar de esto de un eventual consejo de expertos, ya yendo en el fondo a las alternativas que están proponiendo quienes quieren seguir con el circo constituyente, como se dijo por harto tiempo, tampoco te da muchas garantías y puede terminar siendo una especie de cheque en blanco,
porque todo depende de cómo se arme ese consejo de expertos y quiénes sean los famosos expertos. Pero evidentemente hay una necesidad de parte de la ciudadanía y creo que conecta con lo que estábamos conversando hace un rato, de sentir que quienes estamos participando de estas discusiones, entre comillas los políticos en el fondo, eh, interpretamos de cierta forma las inquietudes y las preocupaciones del chileno común y corriente, esas famosas urgencias sociales, que no es una cuestión que se queda en el discurso, sino que es real, que hay una conexión, que hay una cercanía, que el político es alguien que está en terreno, en el fondo que la semana distrital no es para vacacionar, sino que la semana distrital tú trabajas ahí con el mismo horario que tiene cualquier chileno, y quizás incluso un poco más extenso. Y que eso se muestra, o sea, en el fondo se hace partícipe a la ciudadanía de esta nueva forma de trabajar. Y pensar de que eso se puede lograr prescindiendo de los políticos, entre comillas, eh, es medio complejo, porque al final tuviste que incluso los de la lista del pueblo que no eran formalmente políticos, no trabajaban en la política, no eran empleados de la política, no era gente que viviera del sueldo estatal, por decirlo de cierta forma, terminaron convertidos en políticos igual, porque terminaron entrando en estas mismas dinámicas. Entonces yo creo que más que hablar de eliminemos a los políticos, hay que hablar de cómo construimos una política que canalice esos cambios que tú comentabas, Vanessa, que era el segundo punto. O sea, la gente quiere efectivamente cambios, por eso siguen confiando un poco en el fondo en que reformas constitucionales pueden conducir a eso, pero tienen que ser buenos cambios, tienen que ser cambios que nos lleven en una dirección que sea positiva para Chile. Y por eso yo creo que lo más sensato sería que distintos sectores políticos nos pusiéramos de acuerdo en las reformas que queremos presentar desde el Congreso y no seguir entrampados en esta discusión de cuál es el mecanismo, cuál es la forma, si es un consejo de ancianos, si es una nueva convención, si es que, no sé, pues le tenemos que cambiar el nombre a la convención porque algunos creían que íbamos a cambiar la forma en que iba a funcionar esa institución cambiándole el nombre, una cosa un poco inocente. Más que hablar de esas cosas procedimentales, hablemos del fondo. Nosotros, por ejemplo, los republicanos, no hemos querido perder el tiempo y incluso desde antes del plebiscito hemos presentado propuestas de reformas constitucionales. Personalmente, yo presenté una que consagra en la Constitución hoy vigente el derecho a la vivienda, pero con una gran diferencia respecto de cómo se planteó en la Convención Constitucional, que este es un derecho de vivienda con propiedad. O sea que la persona que recibe un subsidio a la vivienda le vamos a garantizar constitucionalmente que ese subsidio a la vivienda conduce a una casa propia, ¿ya? No conduce a una casa prestada, no conduce a una casa que te la pueden quitar en cualquier momento, porque independiente de que puede ser un buen mecanismo transitorio que alguien le preste una casa si es que está en el fondo o se la puedan arrendar a un menor precio, porque hoy día estamos con todo el problema de la inflación y la crisis de infraestructura y vivienda, es un tema interesante a estudiarlo, pero se da un espacio para el chantaje, especialmente por parte de sectores políticos que, como los que hoy día nos gobiernan, que son bastante abusivos, abusadores en la forma como administran los recursos públicos, generar ese espacio para el chantaje de parte de los políticos, de parte de ciertos políticos, a la gente más pobre, a la clase media que necesita de esa casa, es irresponsable. Entonces propusimos ese proyecto de reforma constitucional. Lamentablemente la diputada Cariola, que es la presidenta de la Comisión de Constitución, no ha querido poner ese proyecto de ley en tabla a pesar de que se lo he pedido muchas veces, que yo formo parte también de la Comisión de Constitución, nos toca vernos toda la semana, y yo le digo, ya pues diputada, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando? ¿Por qué tenemos que estar en la Comisión de Constitución discutiendo, por ejemplo, la eliminación de la pena de muerte en el Código de Justicia Militar, una norma que no se ha aplicado en décadas? O sea, yo le pregunté a quienes propusieron el proyecto de ley cuándo fue la última vez que se aplicó la pena de muerte por Código de Justicia Militar. Nadie lo sabía. Ni Lorena Fríes, ni el diputado Palma también estaba ahí. Ninguno de ellos sabía cuándo fue la última vez que se aplicó esta norma. Y tenemos que andar perdiendo el tiempo en la Comisión de Constitución discutiendo leyes muertas en vez de discutir sobre temas que están preocupando a la ciudadanía hoy en día, como el acceso a la vivienda. Bueno, pero eso es parte de cómo funciona la extrema izquierda. O sea, es la manera de desviar las energías y la atención para por mientras ganar tiempo para ir avanzando con sus propios proyectos y estructurales, de cambio estructural, que es lo que el presidente Boric dijo que iba a seguir adelante, que Cariola dijo que a veces hay que retroceder un paso para avanzar dos,
y que Jasna Proboste dijo, no es que hayamos perdido, es que todavía no hemos ganado. O sea, ahí tenemos a los tres magos que lo que han logrado, digamos, en un grupo más grande, evidentemente, pero lo que han logrado es transformar prácticamente que el resultado en algo a su favor, porque ellos fueron elegidos con ese programa de gobierno y no lo van a cambiar. Ahora, lo que a mí me parece, no sé qué piensas tú, Martín, pero yo creo que si la clase política quiere realmente legitimarse frente a la gente, tiene que preguntarse por qué, cuál es el origen de su ilegitimidad. Y ahí tenemos tremendos temas que pasan desde cuántas veces se puede reelegir un congresista, cuáles son los sueldos, los viáticos que tienen, o sea, todas esas cosas, cuáles son las penas de cárcel que tienen ante la corrupción que cuántas veces hoy día tenemos una ministra del Interior que hay 300 millones que no los ha explicado. Y todo eso es plata que se traduce en votos, porque es clientelismo político, si eso es obvio. Entonces, el tema es que mientras nosotros no tengamos leyes draconianas, mira, si esto sale en el Federalista, en la base de las discusiones que hubo en Estados Unidos para llegar a una constitución en Estados Unidos. Ahí se plantea claramente, cuando quienes legislan no se van a ver afectados por la legislación que están legislando, la república puede darse por perdida. Y ese es el caso en Chile, donde tenemos a personas como el señor Quintana, que atropelló a un carabinero y que nunca se supo nada, qué fue lo que pasó ahí. La gente en el fondo se entera de la noticia y después dice, bueno, pero esto es como la comisión de investigación que se hizo para los incendios de 2017, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cuáles son los resultados de esa investigación? ¿Quién se fue preso por eso? Un señor, creo. Y el resto fueron cables que se soltaron y dieron unos latigazos así, incendiaron 3 regiones del país. Una cosa increíble. Vayan a preguntar a los bomberos cómo vivieron eso, que trataban de apagar el fuego y recibían perdigones y eran atacados. Entonces nosotros pasamos de una en otra, y nunca, yo por eso propongo una glasnost. Si en Chile tenemos que aclarar las cosas, qué es lo que está pasando, porque el malestar de la gente con los políticos es que percibe que son gente corrupta. Entonces, ¿cuáles son los diseños institucionales que se pueden ir pensando para cambiar esa percepción? Porque en el fondo lo que permite ese diseño constitucional es que si hay un político corrupto, pague la cuenta, no que se haga que le salió como pasó con el señor Girardi en su minuto cuando le trataron de meter un juicio por estas platas no me acuerdo ahora, pero tenía que ver con votos, qué sé yo, y se fue que tenía un tumor en la cabeza, entonces apareció como en un hospital, como internado, y de ahí se disolvió el caso. Y todas las cosas que nosotros estamos viviendo, cada vez que tenemos un problema, el caso de los Mirage, ¿cómo terminó eso? Con Bachelet haciendo una declaración en Cuba de que había que darle salida al mar a Bolivia y se borró el caso de los Mirage, tampoco nunca supimos cuáles fueron los resultados de esa investigación. Entonces llega un momento en que la gente percibe que esta caja negra, como dice Easton, del funcionamiento del aparato político, está demasiado negra y por eso es que no quiere poner ni su voto, ni quiere levantarse a votar. Ahora los tiene que obligar, perfecto, eso puede ser muy bueno, yo estoy de acuerdo que puede ser muy bueno porque no son comparables los dos resultados justamente porque uno era con reglas distintas del otro, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que el problema de fondo está en que no puede ser que finalmente el sueldo promedio de un ciudadano sean 600 lucas y el sueldo de un diputado, de un senador, con todas las regalías que tienen porque es hiperlíquido, vaya entre los 6 millones y no sé cuánto, los 8, qué sé yo. Entonces, esas cosas es lo que a la gente le termina por molestar y sobre todo cuando aparecen parlamentarios diciendo que no les alcanza para vivir, porque hemos tenido 2 congresistas que han dicho eso. Entonces ya llega un momento en que obviamente que la gente dice a barrer con los políticos. ¿Se acuerdan que esa era la campaña de la segunda presidencia del general Ibáñez? Con esa salió él elegido en esa época, el 52 o el 54. Entonces, no sé, Martina, ahí ustedes que tuvieron, había una buena idea en el proyecto de nueva constitución que yo nunca la dije para que ningún libertario fuera a votar, que era que los sueldos de los políticos los iba a fijar una comisión externa. Ahora, claramente, en ese contexto de esa constitución, esa comisión externa, con las leyes de cuota, etcétera, iba a ser capturada por un sector político, así que tampoco tenía mucho sentido. Oye, no, es un tremendo tema porque efectivamente tenemos un problema de credibilidad, de mala prensa, como queramos llamarle, pero los políticos no son bien queridos bueno, por eso los que están en estas listas de independientes, que eran como gente que había bajado del cielo, tenían como un filtro de la pureza total, claro, se demoraron 2 segundos en ser lo mismo y peor, digamos. Entonces,
A lo que voy, yo creo que hay dos temas fundamentales que hay que hacerse cargo y tiene que ver con lo que estamos viendo. Uno, un problema de diseño institucional. O sea, yo creo que tenemos que mejorar muchas normas de nuestro sistema político, normas anticorrupción, tanto en el sector público como privado. Yo creo que estamos muy al día ahí. A mí me ha tocado ver cómo ha avanzado la corrupción en muchos sectores públicos y privados en las últimas décadas. Y es cosa de los estudios, los rankings que hay de esto. Y eso arrastra a la clase política. Yo creo que ahí hay un pendiente gigante. Pasando por el tema de las asignaciones, los sueldos, que es como lo más, no sé, que la gente entiende más, pero hay cosas mucho peores que eso. Y el segundo tema, que es más importante aún, es hacer la pega. O sea, acá yo creo la mejor forma de validarse un político es hacer el trabajo. ¿Pero qué trabajo? Bueno, es tener un proyecto político claro. Y como muchas veces vemos políticos, no todos, pero vemos políticos que son más populistas, que no tienen claro un proyecto, sino que su pega en la semana distrital, que decía Luis Fernando, bueno, estar ahí, bueno, que la pega a ellos es sacarse la foto comiendo su vaipilla bailando cueca, ¿ah? Más que trabajando en temas legislativos o viendo problemas reales. Ese populismo al final nos termina pasando la cuenta, porque esos parlamentarios populistas, que no son todos, pero terminan rechazando hacer su pega, como hacer reformas constitucionales. Ojo que es hoy día la academia, nuevamente, para poner cifras, el 48% cree de las personas que hay que hacer reformas constitucionales en el Parlamento. O sea, ya la mitad de las personas, no es una minoría. ¿Ya? Pero no, esos parlamentarios que no tienen claro qué proyecto hacer, no tienen claro y prefieren crear un organismo nuevo. ¿Por qué digo eso? Porque estamos metidos en este proyecto de reforma constitucional o en este asunto constitucional, pero la pregunta que no han respondido todas estas personas que promueven esto es ¿para qué? ¿Para qué quieren hacer reformas constitucionales? Y ahí es lo que decía Vanessa, que decía que no hay gente tonta, la gente de centro derecha, que sé yo. No, yo creo que sí, a veces poco valiente, o a veces caen en las trampas, ¿no es cierto? Porque nos compramos la hipótesis errónea, ¿no es cierto? Una hipótesis errada, que los problemas que tiene Chile o las urgencias que dice Luis Fernando son a raíz de nuestra constitución. Y la verdad es que no hay nada más falso que eso. La mayoría de los problemas que tiene este país son problemas de gestión, de políticas públicas, de malos manejos, pero esta constitución ha permitido que gobiernen gobiernos de izquierda, derecha, y aquí es donde nos falta valentía. Esta constitución, reformada muchas veces, ha permitido que Chile sea uno de los países más exitosos del mundo, en la cifra que quieran, digamos. Pero ¿quién se atreve a decir eso? Nadie, pues, le falta valentía. Si nosotros no tenemos que pedir perdón, tenemos que estar orgullosos de lo logrado en términos de libertad, de economía, de muchos ámbitos, cosas por mejorar muchísimas. Pero ahí donde a la derecha y la centro derecha yo siento que le falta un poquito de coraje para salir jugando y no estar pidiendo perdón. O sea, el plebiscito gana el rechazo, un contundente, y está al día siguiente negociando. O sea, tenéis que negociar, está bien. Hay un asunto constitucional, pero hagámonos cargo, al menos corrijamos la hipótesis de entrada. Digamos, mire, esto hay que resolverlo de toda la cual manera, porque efectivamente la libertad económica, la propiedad privada, en fin, ciertas cosas acá han andado bien y defendemos la institución del día. Yo creo que efectivamente falta más análisis, falta responder para qué queremos hacer todo esto y falta valentía para defender ciertas cosas que están en la actual constitución que han sido chuta, la base de los logros que hemos tenido. Yo creo que si efectivamente vemos parlamentarios que se la juegan como idea, con ideas como Luis Fernando y defienden valientemente, efectivamente eso va recuperando poco a poco la confianza en la clase política. Yo creo que lo principal es hacer la pega de manera contundente y no estar en las cosas accesorias y en los populismos que hoy día abundan muchísimo en altos casos. Y que las bases Absol- también le pasen la cuenta a las directivas cuando las directivas... Mira, hubo una pasada de cuenta a Chile Vamos gigantesca con la elección de Sichel, que no eligieron ni a Desbordes ni se eligió a Lavín, que se eligió a Sebastián Sichel, que no era de la coalición. O sea, ya ahí tuvieron una pasada de cuenta muy importante las directivas de Chile Vamos. Entonces, ahora mi pregunta ahí, Luis Fernando, cuando uno ve esta centro izquierda que se está rearmando a partir de los amarillos, etcétera, ¿cómo dialogan ustedes como partido republicano con ellos? Porque en realidad tienen mucho más en común en muchas cosas. A veces los sesgos impiden llegar a esos puntos en común, pero si uno lo evalúa, no sé, pues Sergio Muñoz es un amarillo y él está planteando que debieran de hacerse todas las reformas en el Congreso y que no debiese de... O sea, hay gente importante también dentro de ese sector que está de acuerdo con el Partido Republicano. Entonces, ¿cómo se ven ahí las posibilidades de diálogo o solamente, o es demasiado el movimiento que habría que hacer y no se puede esperar algo así? Bueno, evidentemente yo creo que siempre hay que hacer los esfuerzos para superar los sesgos que conduzcan a un diálogo
y que permitan en el fondo arribar a acuerdos que sean razonables, que le hagan sentido a la gente, que mejoren la calidad de vida de las personas. Ese tiene que ser el objetivo final. Y evidentemente, y tú te das cuenta ahí en todo caso, dentro de todo el abanico político, hay gente que está capturada un poco por esta cobardía, un poco lo decía Martín, o sea, la incapacidad de defender las convicciones, de defender los principios que tú sientes que te representan. Y eso está en todo el abanico político, pero también tú te encuentras con gente dentro de todo el abanico político que entienden el sentido común, entienden de cierta forma que más allá de las consignas ideológicas, hay cosas que son lógicas. Y ahí tú puedes encontrar gente en los amarillos que en cierto orden de temas pueden haber coincidencias en lo que es economía, en lo que es instituciones, en esas cosas que son como más gruesas del funcionamiento de nuestro país y que hoy día tristemente son muy importantes porque son cosas que hemos ido perdiendo. Si tal como decía Martín, por muchos años Chile de cierta forma fue la niña bonita del continente. Estábamos haciendo las cosas bien, estábamos avanzando en la dirección correcta, la pobreza iba disminuyendo, iba mejorando cada vez más la calidad de vida de la gente. O sea, yo soy joven, yo tengo 33 años, pero siempre he tenido el hábito de conversar con mis papás, de conversar con mis abuelos, y había una época que yo no conocí en que la pobreza era sin zapatos. O sea, esa era una frase que tengo metida en la cabeza que me la decía mi abuela. La pobreza era sin zapatos. Esa era la pobreza de la época del padre Hurtado, cuando él andaba dando vueltas con la camioneta por Santiago y andaba recogiendo niños que dormían debajo de los puentes. Esa pobreza tuya casi no la ves hoy día. Y sería muy triste que como país volvamos a caer en eso. Estamos de cierta forma acercándonos por el fenómeno de la inflación, porque tenemos un gobierno que no le da certezas a la gente que invierte al final, a los empresarios, los que generan empleo. Muchos de ellos están llevando sus platas para afuera, porque en el fondo, cuando no tienes las reglas claras, no sabes qué esperar, no tienes ni siquiera cómo hacer el cálculo más básico de qué rentabilidad necesitas para que el negocio funcione. Entonces, no es una cuestión siquiera de que están buscando enriquecerse lo más posible, es que no te da siquiera para hacer un cálculo de cómo proyectar tu modelo de negocio, porque no sabes qué impuestos te van a ser aplicables, porque eso puede cambiar hoy día o mañana. No sabes si es que el gobierno te va a permitir hacer esas obras, o si te va a meter alguna tranca burocrática entre medio y te va a impedir avanzar. Entonces, evidentemente, tenemos aquí que abrir los canales de conversación con quienes estén en la lógica del sentido común, con quienes sea posible llegar a acuerdos que le mejoren la calidad de vida a la gente. Y sí, vamos a tener diferencias en cuestiones que son de principios, cuestiones que son de orden valórico, podríamos decir, donde evidentemente vamos a tener cuestiones en las cuales no vamos a llegar a acuerdos. Y bienvenido, viva la libertad, en el fondo cada uno defenderá sus convicciones ahí, pero pongámonos de acuerdo en lo que sea razonable y beneficioso para Chile. Y evidentemente hay gente en el centro, en la centro derecha, nosotros la derecha, que tenemos muy claro que repetir el proceso constituyente, repetir una convención fracasada, una convención rechazada, que no convenció, que no convenció a la gran mayoría de los chilenos, es un error político, es un error moral incluso con Chile, con el momento en que estamos viviendo hoy día, es un error de irresponsabilidad, porque estamos llevando al país a una quebrada, al borde de un abismo. Entonces, evidentemente aquí hay que buscar los consensos con la gente seria, con los que entienden que aquí hay ciertos límites que no podemos cruzar y avanzar en esa dirección con el fin de validar la política, hablaban mucho de eso. Y yo creo que ahí esa validación de la política se construye por distintas aristas. O sea, de cierta forma Martín lo deslizó, hay cuestiones que no son dentro de la esfera de atribuciones, entre comillas, de quienes somos diputados, somos senadores, pero el trabajo en terreno es necesario igual, precisamente por el trabajo que estamos haciendo de volver a conectar con la ciudadanía, de que sientan que los políticos estamos trabajando, que al menos habemos algunos que estamos trabajando. Y evidentemente para eso tienen que verte. Probablemente cuando yo voy aquí, no sé, a distintos sectores, en los cerros de Viña del Mar, en Valparaíso, ellos no están viendo mirada económica en CNN, no estás viendo Estado Nacional, tú tienes que llegar a conversar con ellos y sí te vas a sentar ahí a comerte la sopaipilla, pero no es por el afán de comerse la sopaipilla y bailar el pie de cueca, que me saldría más o menos mal, debo decirlo. Oye, Pero, Fernando, si no,
Y ahí, sino que ahí el foco ahí es volver a interpretar lo que la gente ansía, que es una política que funcione, que le rinda cuenta a la gente y que no se genere este nivel de desconexión grosera que vemos hoy día en Chile. Sí, ahí el tema de nuevo para ser abogado del diablo, esto de correr a juntarse a negociar y dar una solución rápida y hacer todo así muy, digamos, como Flash Gordon, que antigua la referencia, pero bueno. eh, ¿Se ¿No te entiende? parece que también, capaz que tú ya no la conozcas, No, sí. ¿ya? ¿No te parece también que para ser abogado del diablo, que responde a esa urgencia de recuperar la certeza jurídica y que estirar el chicle en esta discusión y no llegar a un acuerdo luego, qué sé yo, podría, justamente va en contra del propósito de que esa certeza jurídica permita a los inversionistas hacer calcular su tasa interna de retorno y volver a invertir en Chile? Yo creo que haces un punto muy relevante, Vanessa, y yo en ocasiones tengo diferencias también con quienes se mueven en el mundo de las empresas, porque claro, mientras se prolongue la incertidumbre, eso es algo negativo para la inversión, y a veces tú buscas que se diluya de cierta forma o que se desaparezca esa incertidumbre y que se lleguen a consensos cualesquiera esos sean, para efectos de que haya más certidumbre. Pero el trabajo nuestro también desde la política es que esas certidumbres que se construyan sean lo más beneficiosas posibles para Chile en el mediano y en el largo plazo. No podemos pensar solo en el corto plazo. No podemos pensar solo en que tenemos que tener reglas claras para que la gente pueda invertir. Tienen que ser reglas claras y reglas buenas. No puede ser cualquier regla. No puede ser cualquier tasa de impuestos para que sepamos cuál va a ser la tasa de impuestos y que nos comprometamos ya. Este es el numerito, nos comprometemos que no va a variar en 5 años, pero si es un número malo, si es un número que al final le va a cargar las espaldas, va a cargar sobre las espaldas de la clase media, de la gente trabajadora, eso evidentemente no podemos estar de acuerdo. Y sí, ello prolongará la incertidumbre un poquito más de tiempo, no buscamos que eso sea mucho más, pero sí tenemos muy claro que hay que construir los consensos buenos para Chile lo más rápido posible. No queremos seguir dilatando esto, pero tenemos que hacer el llamado claro al sentido común. No podemos permitir que se llegue a consensos malos que le van a perjudicar la calidad de vida a los chilenos o la van a empeorar más aún de como ya está, sino que tenemos que, en el fondo, trabajar para que esos consensos sean lo mejores posible. Y sí, vamos a tener ciertas diferencias ahí porque con algunos que piensan más en el corto plazo, podríamos decir, sin criticarlo. O sea, hay una diferencia ahí, pero aquí hay que pensar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. No podemos llegar a cualquier tipo de consenso solo para disipar la incertidumbre. Oye, ahí sin duda está ese trade-off, ¿no es cierto?, de hacerlo rápido para disipar incertidumbre, pero es que acá hay una disyuntiva bien importante. Lo que plantea Luis Fernando es dejar en el ámbito del Parlamento las reformas constitucionales y lo que está Mm. planteando otro grupo y el gobierno es una nueva convención, por decirlo de alguna manera, siendo que la mitad de los chilenos acaba de decir en una encuesta que estarían por hacer reformas. O sea, no es una cosa que estén interpretando la mayoría si le creemos a las encuestas, que eso ya es otra cosa que cada vez valen menos, pero entonces, a lo que voy es que claramente si se opta, por ejemplo, por hacer las reformas en la sede parlamentaria, claramente el ámbito de incertidumbre se contrae. Hay menos incertidumbre porque está acotado a un proceso conocido, que es el proceso de trámite legislativo, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo funciona esa caja, nos guste o no, con las cosas buenas o malas que tiene el Parlamento, pero ya hay certeza, digamos. Además que es una señal de que respetamos la institucionalidad, pero abrir un proceso constituyente, que además, lo que decía Luis Fernando, cuando se abrió la convención tenía límites que no se respetó ni uno. Pues si lo primero que hicieron fue declararse poder constituyente originario, yo me acuerdo, el primer día, nos faltó que nos pusiera el corona, digamos. Entonces, es abrir es más incertidumbre, y por eso yo creo que es muy correcta la posición, incluso desde el punto de vista de dar certeza, tratar de forzar que esto se haga en el Parlamento, porque eso además efectivamente acota la incertidumbre y por lo tanto genera menos efectos negativos en la inversión, en el empleo y la pobreza, que al final estos años han sido feroces no solamente por la guerra de Rusia y Ucrania, la inflación, el COVID, sino que también en Chile el riesgo adicional por este proceso constituyente que fue brutal en cuanto a la incertidumbre y a la menor inversión. Si uno habla con los fondos de inversión o gente que trabaja en esto, impresionante cómo oiga, estoy en Chile o no sé, me voy a ir a Sudán, no, me voy a Sudán a invertir. O sea, unas cosas de ese estilo, digamos. O sea, la fuga de inversión en Chile ha sido brutal
y por eso mientras más acotemos este proceso desde ese punto de vista también es una ventaja, digamos. Sí, pues imagínate y para agregarte eso, o sea, la cantidad de proyectos de interés público, podríamos decir, que se caen ahora, licitaciones que no se concretan porque nadie está dispuesto a ofertar. Desde lo más chico a lo más grande. O sea, yo conversaba con una junta de vecinos hace unos días que había licitado a la municipalidad la construcción de la sede de esta junta de vecinos, que no habían tenido nunca y que están soñando esto hace mucho tiempo, y que la licitación quedó desierta en parte por el costo de los materiales de construcción, el aumento del costo de la mano de obra, pero también por la incertidumbre, y eso tú lo puedes extrapolar hasta, no sé, pues proyectos gigantes como es la construcción de carreteras concesionadas, de hospitales públicos, oye, grandes urgencias, necesidades sociales que se arrastran desde hace tanto tiempo y que todavía no hay solución. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Martín, que precisamente lo que daría mayor certidumbre al proceso sería que se haga dentro del Congreso, porque hay reglas conocidas. Por darte un solo ejemplo, está completamente regulado cómo opera la participación ciudadana dentro del Congreso. Y podemos abrir todos los canales y va a estar regulado y no va a pasar lo que pasó, probablemente no va a pasar lo que ocurrió dentro de la convención, de que se abrió un buzón para recibir propuestas que en el fondo no se escuchó absolutamente ninguna que no estuviera alineada con la mayoría que dirigió esa convención constitucional, una mayoría radicalizada de extrema izquierda. La propuesta ciudadana de mayor apoyo que fue Con mi plata no, esta que establecía el deseo de la gran mayoría de los chilenos de que nuestros fondos de pensiones, esa plata sea nuestra, que no sea una caja negra, un fondo común. Bueno, les importó un rábano, porque independiente de que llegara con 50 y tantas mil firmas, no les gustaba. Entonces hicieron un caso omiso. Entonces aquí el beneficio que tiene el Congreso es que son reglas claras, son reglas conocidas. El trámite de los proyectos de ley es una cuestión que ya está afianzado dentro del Congreso. Y eso evidentemente va a ayudar a que la cosa se conduzca de mejor manera. Sabemos, aparte, la correlación de fuerzas que existe dentro del Congreso, donde todos están representados, donde nadie se lleva la pelota para la casa. Y podríamos decir que entre centro y derecha y entre centro e izquierda está más o menos miti-mota la cosa. Y ojo Entonces, que se reformó el ¿sí? quórum recién, cosa que a mí no me gustaba, pero se Aparte, rebajó más encima. no, y fue una cuestión casi distópica. O sea, la discusión que nos tocó tener en la Comisión de Constitución, donde teníamos al diputado Soto del Partido Socialista, que decía, bueno, y yo apoyo esta gran reforma porque nunca se ha podido hacer cambio a esta Constitución escrita en piedra, y yo lo subí al columpio y le decía, oiga, diputado, pero ese proyecto de nueva Constitución que usted apoya nos devolvería el quórum de los 2/3. Y aparte, si es que se aprueba, en el fondo, si es que está avanzando tan rápido esta modificación para que tengamos ahora un 4/7, no sé con qué cara usted dice que esta cuestión es una constitución escrita en piedra. Entonces, por favor, no nos contradigamos entre nosotros, no nos pisemos la cola entre superhéroes, la capa entre superhéroes, como se dice. Oye, Luis Porque Fernando, aquí todos sabemos que el sentido común es que esta constitución se ha reformado más de 200 veces y por algo será. O sea, escrita en piedra no está. una pregunta para hacerte más complicada la vida, que es mi expertise. Ah, por favor. Sí, sí, porque la experiencia en el Congreso con los retiros de los fondos de pensiones fue una experiencia para las personas que somos afines a la derecha, digamos, conmovedora, por decirlo de alguna forma. Porque tú sabes que la diferencia entre un país pobre y un país rico, país capitalista porque tiene capital, ¿no? Capital. Eso te Mm. quiere decir que el país capitalista tiene ahorros. Y esos ahorros en Chile están en los fondos de pensiones. Por lo tanto, para que Chile mantuviese el modelo y el modelo no se desfondase, eso es lo más importante. O sea, realmente si tú quieres, podemos tener muchos diseños institucionales, pero en lo pragmático, lo que sostiene el modelo es que Chile es un país que tiene capital, que tiene ahorro. Y parte importantísima de la derecha, porque venían elecciones, decidió votar a favor de los retiros, a pesar de las alarmas de todos los expertos respecto de los efectos inflacionarios que iba a tener, sin tocar ni siquiera el tema que yo te estoy hablando, que yo como teórico política, que también que me interesa, digamos, que se mantenga la democracia, la república, etcétera, sé perfectamente que sin capital no fuimos, no, somos Somalia, digamos, o sea, así de simple, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa de la opción del Congreso es que si llegase a calzar de alguna manera con Mm. elecciones, este proceso de discusión, hay gente que tú dices, bueno, están más o menos equilibradas las fuerzas, hay gente que uno podría
si tú quieres la caricatura de esa gente, es el señor Osandón, ¿no es cierto? O Sandones, digamos, que están permanentemente jugando a favor de la extrema izquierda. Entonces, si se llegan a mezclar los procesos de reelección con el proceso de discusión, nosotros ya no vamos a tener fuerzas equilibradas, que por lo demás, como bien ha dicho Marcela Cubillo muchas veces, y es el problema que se ha reconocido de la derecha hoy día en gran parte no respeta sus propios principios. Entonces, esa es la parte que considero, entiendo lo de las reglas, entiendo lo de los límites. Marisol Peña dice lo mismo, dice, con una nueva convención puede pasar cualquier cosa, ¿no? En cambio, en el Congreso no puede pasar cualquier cosa, tiene límites. Sin embargo, en lo que respecta a la correlación de fuerzas, ahí a mí me queda la gran duda respecto de si a la hora de los Q, como dicen, cuando tenga que salir alguien de Chile, vamos a decir, no, yo estoy en contra del Estado Social de Derecho porque resulta que nuestro problema es de gestión, nosotros hemos aumentado el gasto real entre 2008 y 2018 en un 70%, entonces lo que nosotros necesitamos no es un Estado más grande, es un Estado más eficiente, etcétera. Todo ese discurso neoliberal espantoso del cual ellos se han querido, digamos, desapegar, a pesar de que saben que ese es el problema de fondo. El problema de fondo es un Estado decimonónico, corrupto, capturado por ellos mismos en parte también, que no funciona. Entonces, eso es lo que a mí me genera ruido de esa posibilidad, además de que un mero proceso de reforma deja la bomba en el closet. Por eso es que yo creo que Baradit dijo, no, si con esto queda legitimada la Constitución de 2005, porque a la izquierda no le conviene que haya una nueva Constitución, porque cada cierto tiempo vuelve a decir que es la Constitución de Pinochet. Y como a todos los jóvenes los lavan el cerebro con que Allende, 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 entonces evidentemente que los tienen sugestionados para ir en contra de todo lo que esté asociado a Pinochet. Esto es muy gramsciano, pero así lo hacen. Entonces, no sé, esos dos problemas, el de la bomba y el de los equilibrios dentro del Congreso, son los que a mí me complican con esa opción, sin tener una propuesta mejor, digamos. Sí, mira, aquí yo creo que ahí hay que establecer algo muy claro, categórico de entrada, es que cualquier propuesta de reforma o cartera de reformas constitucionales que se quisiera impulsar dentro del Congreso, tampoco podemos permitir que esto se prolongue durante 3 años. O sea, claro, evidentemente tú tienes, y eso es lo bueno, aparte de que estamos más o menos en comienzos de el periodo legislativo, en el fondo del periodo de 4 años que tenemos todos los diputados. Faltan todavía 3 años para las próximas elecciones, con las municipales entre medio y todo eso, pero en el fondo no está tan conectado con el trabajo que ahí puede hacerse. Y esto no puede prolongarse durante 3 años. O sea, eso sería una locura. Y ahí sería la fiesta de la irresponsabilidad, por decirlo de cierta forma, en el fondo querer promover, o sea, querer mantener esta incertidumbre en el tiempo en la cual estamos hoy día, de la cual hemos estado conversando, mantenerla 3 años más sin reglas claras. Esto no vuela en el fondo, no es posible, y por eso tienen que haber ciertos compromisos muy claros también de entrada, de cuestiones en el fondo que hoy día ya entendemos. Yo creo que una gran mayoría, la izquierda extrema siempre va a ser porfiada, pero yo creo que una gran mayoría entendemos que son intransables para que una democracia funcione y para que una economía funcione. O sea, como decías tú, Vanessa, necesitamos este sistema de fondos de pensiones donde tú tienes carteras individuales, por decirlo de cierta forma, o sea, tenemos cuentas que son de cada uno de los chilenos, y la forma en que se administra, que puede ser con empresas de AFP, con el modelo como está diseñado hoy día, o puede ser con otros tipos, puede ser con cooperativas, por ejemplo. Yo no soy muy convencido de meter al Estado en el negocio, porque yo creo que donde se mete el Estado en negocios al final termina siendo una cuestión cara, insolvente y que no genera rentabilidad alguna, o que por lo menos la rentabilidad podría ser mucho mejor manejada de forma privada. Pero como te decía, puedes meter cooperativas entre medio, puedes meter otros sistemas, pero lo importante es que esto se administre bien, de forma eficaz, y que esta plata esté circulando en el mercado. O sea, los fondos de inversión, cómo funcionan. Gente que, muchas personas no entienden siquiera de que, por ejemplo, por darles un ejemplo bien claro, los fondos de pensiones, directa o indirectamente, financian incluso grandes obras de infraestructura que tenemos en Chile. Las principales autopistas hoy día, que hoy día tenemos de 4 pistas por lado, o de 2 pistas por lado, 3 pistas por lado, esas obras se construyeron en parte por la inversión de fondos de inversión que en parte, en el fondo ahí se ponen las platas y generan rentabilidad para todos los cotizantes del sistema de pensiones.
y que han permitido mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Entonces, evidentemente todo está hilvanado, como tú dices, Vanessa, y son elementos de nuestra economía, elementos de nuestra institucionalidad que no podemos regalar y que el sentido común te dice, oye, el país que nosotros queremos construir hacia adelante, que hemos construido hasta ahora, con lo bueno y con lo malo, depende en buena parte de instituciones sólidas, de contrapesos, o sea, que tú tengas estos tres poderes del Estado, el legislativo, ejecutivo y el judicial, aparte de otros órganos que son muy relevantes, que no pueden estar capturados políticamente, como ocurre con la Fiscalía, como ocurre con la Contraloría General de la República, o sea, no pueden estar capturados políticamente. Es muy relevante que sean órganos independientes y que fiscalicen los abusos cometidos por los políticos en el fondo, o por algunos políticos, para no seguir poniéndole este poncho a todo el mundo, que también es injusto. Eh, pero necesitamos que ese sistema funcione mejor. Hay muchas debilidades al día de hoy, si las hay. Evidentemente, y la política siempre va a estar presente. O sea, hay que entender que esos incentivos que conducen a tomar malas decisiones muchas veces a los políticos, cómo es la cobardía, cómo es el cálculo, se vienen las elecciones. Eso siempre va a estar porque es parte un poco de la naturaleza humana, eso de buscar salvarte solo, de cierta forma. Pero la presión ciudadana ahí es quizás lo más importante que puede existir para controlar esas bajas pasiones. Y lo estamos viendo hoy día, o sea, el nivel de presión ciudadana que ha habido para que Chile Vamos no regale un nuevo proceso constituyente te demuestra que los canales de participación ciudadana hoy día, especialmente con el mundo digital, con las redes sociales, con el acceso a la información, son tremendos y hay que sacarle brillo a eso, ¿no? Y yo creo que esa es la mejor garantía que podemos tener, siempre y cuando tengamos una ciudadanía informada y fiscalizadora de que este proceso se va a conducir más o menos rápido y se va a conducir bien. Oye, yo tenía una última pregunta, pero para cambiar un poco de tema, ¿eh? Que hemos visto cómo republicanos muchas veces ha sido bien valiente en su opinión y quizás poco políticamente correcto, ¿eh? Que es muy bueno, digamos, porque dicen lo que hay mayor nivel de consecuencia, ¿no? O un alto nivel de consecuencia. ¿Cómo ves tú esto que, bueno, ayer ganó Giorgia Meloni en Italia, digamos, Mm. que realmente dice lo que ella cree, digamos, no es la corrección política, por decirlo de alguna manera, digamos. ¿Crees que Chile va avanzando hacia allá? O sea, en una próxima elección, bueno, a José Antonio Kast, que fue ex candidato, en fin, pero podríamos tener más personas como Giorgia Meloni, digamos, pero personas que van dejando la corrección política de lado y que son más consecuentes, que claramente es lo que nos ha hecho falta en todo este debate en los últimos años, digamos. Sería otro país si es que tuviéramos más personas valientes. Esto de tener chilenos sin miedo a decir lo que creen, lo que piensan, lo que razonan de manera directa. ¿Tú crees que se están abriendo espacios, que Republicano ahí ha dado esa batalla y ha abierto esta brecha realmente, o falta todavía? Bueno, hacer el paralelo con Europa, yo creo que es bien positivo, o sea, es bien interesante, porque Europa es quizás el continente donde en las últimas 4 décadas, podríamos decir, se produjo esta tendencia hacia lo que se ha denominado el consenso progre, de forma más dura, de forma más sólida, podríamos decir. O sea, de verdad se entendía hasta hace poco tiempo que en Europa esto del mal llamado progresismo tenía una hegemonía total y que era inderrotable. Y hoy día vemos en un país como Italia, que no es precisamente Europa del Este, o sea, no es como hablar de Hungría, no es como hablar de otros países que tienen una historia, una tradición cultural que tú puedes decir, oye, es razonable que hagan en la derecha. Pero en Italia, que se imponga una candidata de estas características en la presidencia, es una cuestión notable. Es una cuestión notable que te demuestra que esto del famoso consenso progre era algo falso, era un consenso, era un castillo de verdaderos naipes. Y tú ves hoy día fenómenos como lo que ocurre en España con Vox, o en tantos otros lugares, y por supuesto que nosotros en Chile no queremos ser menos. Queremos poder demostrar que el sentido común no se ha perdido y que estos cambios, estas revoluciones culturales que ha impulsado la izquierda, le han producido mucho daño a nuestros países. Esta idea de que supuestamente el aborto libre libera a las mujeres, de que la disolución de la familia empodera a las mujeres, el daño que eso ha provocado en generaciones como la mía, en generaciones como la de los chiquillos que son más jóvenes incluso que yo, es tremendo. Ha sido un golpe, pero al alma de Chile.
y creer que eso de cierta forma estaba escrito en piedra, que como dicen los socialistas, el curso definitivo de la historia está casi que escrito en esa piedra y que la cuestión avanza en una sola dirección. Hoy día estamos demostrando que eso no es así, que eso lo vamos a revertir. Y así como ocurrió en Italia, así como está avanzando el asunto en España, así como muchos otros liderazgos, qué sé yo, podemos hablar de Milei en Argentina, podemos hablar incluso de muchas de las cosas que ha hecho Bolsonaro en Brasil, y tantos otros liderazgos positivos en el mundo. Eso se puede hacer y podemos construirlo en Chile. El resultado que tuvimos en las elecciones pasadas con José Antonio Kast no es para nada menor, no es para nada menor considerando de dónde veníamos. Y evidentemente nosotros no vamos a dejar de dar esa lucha y no vamos a dejar de avanzar porque creemos que todavía podemos crecer mucho más y que hay una ciudadanía muy preocupada de que los políticos podamos volver a interpretar ese sentido común mayoritario, a entender las preocupaciones del chileno común y corriente, a dejar de encerrar estas discusiones políticas en las cuatro paredes del Congreso, en las cuatro paredes de la moneda, y entender que esto implica volver a salir a la calle, conectar con la gente, explicar qué es lo que está pasando, hacerlos partícipes también de los debates, entender que esto es una cuestión que construimos con Chile entero y que la responsabilidad que tenemos los políticos, especialmente los que estamos en el Partido Republicano, es conectar con el alma de Chile, de cierta forma, que fue una cuestión que se quiso poner en duda en la Convención Constitucional, pusieron en duda nuestra bandera, pusieron en duda la cueca, el rodeo, les faltó poco para poner en duda la empanada y el vino tinto. Entonces tenemos que conectar con la verdadera alma de Chile. Esa es una responsabilidad que nosotros tenemos y por supuesto que vamos a seguir dando esa pelea. Bueno, ahí queda, mis estimados, la pelota rebotando y yo voy a aprovechar que está Luis Fernando a dejarle también un desafío. Hay que realmente liberar de las ataduras ideológicas y dogmáticas la educación en Chile. No sacamos nada con decir libertad de elección cuando la libertad de elección significa un currículum escolar adoctrinador, lavador de cerebro, que lo que hace es promover una ideología fundada en este proyecto socialista de la Agenda 2030 y que hoy día horroriza a muchos padres que a mí me escriben. Martín también tenía ahí una iniciativa para recibir denuncias del adoctrinamiento de los niños. Esto es el adoctrinamiento, uno lo ve en cómo son justamente los jóvenes la punta de lanza. Sin los jóvenes el 18 de octubre probablemente no hubiese sido posible de la manera que lo fue, al menos en su carácter violento y revolucionario. Nadie, mi estimado telepensante, dice Jordan Peterson, le enseña a una serpiente a atacar. La violencia no es algo que haya que enseñarla, por eso es que tienen tanto éxito, porque es muy fácil provocarla si es que uno la justifica, le da una legitimidad. Y eso hace mucho rato que se está instalando en nuestras escuelas, no son los padres los que le enseñan a los hijos a ser violentos. Así es que yo creo que ahí tenemos que hablar de una verdadera libertad de la educación y por mientras yo ahí desde las Coloradas que estamos armando ese movimiento con algunos telepensantes, movimiento social que va a promover la rebelión del Copihue, que es que los padres le paren los carros a los profesores, pero los profesores muchas veces no son los responsables de esto, sino que el currículum escolar que se impone. Nosotros necesitamos hacer ahí una liberalización y el que quiere mandar a su hijo a la escuela que le enseña tal cosa o esta otra, que tenga también esa libertad, no la libertad de elegir la escuela por el lugar donde ella se ubica, sino que también por lo que la escuela enseña. Así que esa sería una reforma maravillosa con la que yo Sí, estaría más contenta que con muchas otras reformas porque creo que ese es el futuro del país y que las próximas elecciones con esta generación a la cual le hicieron mucho daño, como dices tú, Luis Fernando, votando, es muy probable que esto sea como, no hay una línea escrita efectivamente, pero que el retorno sea muy largo al sentido común, que nos habla de que el mejor mundo es el de la paz. La guerra la podemos explicar, la paz es mucho más difícil de explicarla, es casi un misterio, pero eso tiene ancla en el corazón de cada uno de nosotros y destruirlo es tan fácil con estos adoctrinamientos, así es que muy importante hablar de una educación verdaderamente libre, plural, a nivel universitario también. Las universidades están absolutamente capturadas, los centros de alumnos, por minorías asambleístas que hacen callar a la gran mayoría de los estudiantes. Y yo creo que si la derecha no levanta esta bandera y no hace cambios radicales en esta materia, todo lo que hagamos se va a hacer sal y agua con las generaciones que vienen.
Así es que espero el proyecto en la Comisión de Sí, Constitución. no, A ver lo que qué dice mi dice, amiga Cariola. no, lo que dices ahí, Vanessa, es fundamental. Y ahí lo que tenemos que hacer, incluso en paralelo con un proyecto de ley, y aquí así es como yo le doy vuelta a las cosas siempre. Aquí esto siempre tiene que ser de la mano con la participación ciudadana, porque hay que meter presión. Tal como tú decías, esto no pasa muchas veces solo por el profesor, que muchas veces sí es un actor muy relevante dentro de la sala de clase y profesores que vienen con prejuicios, que vienen con dogmas metidos en la cabeza, provocan mucho daño en muchos niños, pero también es algo que pasa por los currículum impuestos por el Ministerio de Educación. Entonces aquí hay que meterle presión al Ministerio de Educación. Hay que también pasar leyes desde el Congreso que le restrinjan el ancho de movimiento al Ministerio de Educación para fijar estas pautas a nivel escolar y que eso garantice verdadera libertad para poder enseñarle y educar a nuestros hijos como nosotros queramos. Si aquí se corrió un velo con el tema de la teleeducación, con el tema de la pandemia, muchos papás se dieron cuenta de la basura que le estaban metiendo en la cabeza de sus hijos en los colegios y se dieron cuenta de lo grave que era esto. Entonces aquí nosotros tenemos que activarnos todos, en el fondo no solo los que estamos dentro del Congreso, evidentemente estamos trabajando en proyectos de ley que permitan darle la pelea en contra de esos programas educativos que tanto daño le producen a nuestros hijos, pero también tiene que ser una movilización ciudadana que le meta presión a quienes de verdad cortan el queque hoy día, que es el Ministerio de Educación, que impone programas educativos que son tóxicos, nocivos para nuestros hijos en la gran mayoría de las salas de clase de todo el país. Así es, mis estimados, hemos cumplido el tiempo. Gracias por esta excelente conversación. Luis Fernando, gracias por haber estado en Esfera Pública. Mi querido Martín, nos vemos próximo lunes. Un abrazo grande. Muchas gracias a los dos por la invitación y feliz de conversar siempre. Saludos a todos. Chao.